Manolo. El grupo de hoy está integrado por los estudiantes Julián Castañeda, Nicolás Betancourt y Juber Ávila. El video de hoy es para dar consigo la actividad del convivir, dando a resolver 3 preguntas. ¿Cuáles son los efectos que causa este elemento químico en los seres vivos? ¿Cuáles son las problemáticas en la salud de las personas? Y tercero, ¿cuáles son las causas y efectos en el medio ambiente? Tenemos que tener en cuenta que nuestro elemento es el plutonio. El plutonio se encuentra en la tabla periódica, en el grupo 9, periodo 7, tierras raras. Este elemento es creado por el hombre, quiere decir que es un elemento sintético. Otra cosa es que en su átomo se hallan 94 protones. Listo. ¿Qué pasa en los seres vivos? Tenemos que tener en cuenta que el plutonio es clasificado un elemento radioactivo, dando así consigo que es un elemento muy peligroso y es muy difícil manipular, dando así su alta peligrosidad. Consigo, tenemos que tener en cuenta que el plutonio se oxida con mucha facilidad. Esto quiere decir que se oxida muy fácil al contacto con el oxígeno. Esto conlleva que los seres vivos contengan quemaduras desde primer a tercer grado. Su ingesta y su inhalación provoca tanto problemas en los diferentes órganos del cuerpo. Otra de las cosas es que su ingesta e inhalación son factores totalmente cruciales. ¿Por qué? Al ser un elemento muy peligroso, tenemos que tener en cuenta que al ser inhalado, todos los órganos del cuerpo son expuestos a diferentes problemas radioactivos que generan diferentes dificultades. Y así tanto para animales y para personas. Para las plantas lo que hace es secarlas automáticamente y extinguirlas en su totalidad. Dando ejemplo, 2 sitios, Hiroshima y Nagasaki. Aunque usaron lo que son el uranio, tenemos que tener en cuenta que son 2 elementos similares a su exposición con el oxígeno y sus diferentes materiales radioactivos. Dando así que los productos que dan es una muerte instantánea y diferentes problemas en el ADN de las personas y animales. Bueno, yo voy a hablar sobre lo de la problemática que tiene el plutonio en el medio ambiente. Tenemos que recordar, como ya hemos dicho antes, que el plutonio es uno de los elementos más radioactivos, más específicamente su isótopo número 239, que es el que mejor reacciona al oxígeno haciendo que este proceso se acelere. Una de las problemáticas más comunes es que a causa de los experimentos y armas creadas en base nuclear, se botan residuos que llegan hasta las raíces de la tierra y son consumidos por las plantas en su proceso de fotosíntesis, y estas pequeñas partículas de residuos que bota el proceso nuclear hace que las plantas aceleren su proceso de oxidación y crea una mutación o el propio exterminio de la planta. Otro son las lluvias nucleares, que es a lo que se llama cuando en Hiroshima y Nagasaki cayeron las bombas, creó un aire que contaminó las nubes con la radioactividad de este mismo, haciendo que esto se propague más y más y más, creando diferentes procesos que cambian la genética en el propio hombre y modifican la información genética del ser humano, ya sea en ese mismo, desde un momento preciso ahora en este instante, o en futuras generaciones a base de los cromosomas y los cambios genéticos en la información del ADN de su propia descendencia. Otro muy común sería que también hace cambios no solo en los seres humanos o en las plantas, sino también en los animales, que también igualmente siguen siendo seres vivos que pueden ser afectados por los fenómenos naturales. Esto en los animales se resalta más cuando nosotros los propios humanos hacemos la caza de animales y el propio consumo de estos o su venta en el mercado, ya que el contacto con estos afecta directamente a nuestro organismo en la piel, o su consumo afecta más íntimamente en el organismo, en el metabolismo del ser humano. Los riesgos del plutonio en la salud del ser humano. Bueno, hay que recordar que el plutonio, al ser un elemento radioactivo, se va a acumular en la médula ósea de un ser humano. La contaminación por plutonio es muy extraña y se produce generalmente por accidentes nucleares como
los de Hiroshima y Nagasaki. Cuando el plutonio entra en decaimiento, libera 3 tipos de radiación: la radiación alfa, la radiación beta, radiación gamma. La radiación beta y la radiación gamma son las más peligrosas. La beta puede atravesar la piel e instalarse en ella, pero la gamma puede hacer una especie de metástasis en los órganos principales, como los pulmones, el corazón y además en los huesos, causando así cáncer. También contamos con la radiotoxemia, que es la exposición a la radiación, que puede causar esterilidad e incluso la muerte. Bueno, el daño con el plutonio aumenta en la cantidad en que la persona se vea expuesta a esto. Todo elemento tiene una masa crítica. En este caso, la masa crítica del plutonio es de 235 unidades. Esta masa crítica se alcanza cuando el cuerpo ha sido expuesto en una cierta cantidad de tiempo y empieza a sufrir deterioros en su salud, tales como lo mencionamos antes, como cáncer, como la esterilización o deformaciones, como se pueden ver en las zonas que han sido afectadas por un desastre nuclear. Las partículas de plutonio, como dije anteriormente, no penetran en la piel, sino que irradian en pulmones, huesos y demás órganos fundamentales y causan cáncer en ellos. Bueno, también se afecta el sistema inmunológico cuando el plutonio es inhalado o ingerido en grandes cantidades. Esto ocasiona lo que llamamos como envenenamiento por radiación. Las enfermedades más comunes causadas por el plutonio son el cáncer, la esterilidad y el envenenamiento agudo por la radiación. La radiación a largo plazo puede causar cambios en la genética y hacer que las personas sufran deformidades si deciden procrear. Puede causar daños en los fetos y en la familia. Pues la radiación hace que varios aspectos de la genética cambien de manera drástica, incluso llegando a tener una descendencia con, puede ser un brazo más, sin un ojo, o con deformaciones en la cara, como podemos ver a veces con las personas de Hiroshima y Nagasaki. De las preguntas de Excel. En la primera pregunta nos dice, ¿por qué el hombre tuvo confusión al clasificar los elementos? Tenemos que entender que el mundo está constituido por muchas materias. Está el agua, el aire, la tierra, pasto, muchas otras cosas. Pero esto es materia que está formada por compuestos. Los científicos tuvieron que separar esos compuestos de la materia y asimismo cada compuesto separarlos en sus propios elementos, descubriendo así, antes del siglo XV, la primera tanda de elementos en los que se encontraba el fósforo y otros más. Antes del siglo XVII, del siglo XV y siglo XVII se encontró la segunda tanda de elementos químicos hasta el elemento 78. Y antes del siglo XX ya teníamos 99 elementos. El día de hoy, desde el 2007 hasta el día de hoy, hemos descubierto 121 elementos de esta misma forma. Ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Cómo y por qué se crean los elementos sintéticos? Los elementos sintéticos se crean de la necesidad de ir conociendo más y más y más. Estos elementos pues los creamos nosotros los hombres porque no se encuentran en la naturaleza. Se separan los isótopos de varios elementos y se constituyen nuevos elementos con esos nuevos isótopos formados en los laboratorios. Listo. Esta parte de lo que voy a decir es los elementos sintéticos y sus usos o funciones. Primero que todo, los elementos sintéticos, aparte, pues, los creados por el hombre, dichos anteriormente, pero hay que tener en cuenta, no tienen ningún uso. Se han hecho para demostrar. Por ejemplo, el Rutherfordio se creó con la intención de encontrar un átomo que tenga más de 100 protones. ¿Sí? El único que se emplea para algo es el que está fuera de las tierras raras, es el tecnesio, que se usa para la medicina nuclear. Pero entre ellos los elementos sintéticos está el tecnesio, el Rutherfordio, duvinio, el borio, el acio, el californio, el stenium, y bueno, muchos más. Todos ellos son catalogados solamente para demostrar algo, por eso son creados por el hombre, para ver y pueden demostrar diferentes cosas. Por ello, no tienen ninguna función en particular.